cuál es la diferencia entre Work ID y Xcrimian. Creo que primero hay que ir un poco más atrás y entender eh, lo que está pasando a nivel global eh, con temas de identidad digital, más particularmente con el último enfoque que se le está dando, que es la identidad digital autogestionada, autosoberana o descentralizada, que son todos términos que podemos llegar a encontrar para definir eh, erróneamente cosas que son lo mismo. Digo erróneamente porque la identidad autogestionada o autosoberana es una de las posibles interpretaciones de identidad descentralizada. Hay otras. Eh, pero en la práctica son términos que los estamos usando casi de forma intercambiable. Eh, y a nivel global, eh, hace ya un tiempo la industria y sobre todo los estados reconocieron la necesidad de crear eh, una identidad para el mundo digital que sea portable, ¿no? Es decir, ante todo que esté respaldada por los estados, al igual que ocurre hoy en el mundo físico, ¿no? En el mundo físico los estados son los que me brindan los elementos básicos sobre los cuales yo puedo empezar a construir mi identidad. Por ejemplo, me dan un certificado de nacimiento, me dan un pasaporte y otros documentos, que son documentos que después yo los uso para, eh, por ejemplo, anotarme en un colegio. Si, si voy a anotarme en un colegio me van a pedir mi documento de identidad. O si quiero abrir una cuenta en un banco me van a pedir mi, mi, eh, mi documento de identidad. Entonces, en definitiva, lo que sucede es mi identidad se va construyendo con la suma de todas las interacciones que yo voy haciendo a lo largo de mi vida, ¿no? Sean interacciones sociales, comerciales, deportivas o cualquier otro tipo de interacción. Y en cada una de esas interacciones, eh, eh, muy probablemente yo obtenga eh, algún tipo de atributo. Por ejemplo, si abro una cuenta en un banco, paso a ser cliente del banco y después empiezo a interactuar con el banco y depende cómo sea mi patrón de interacción, mi conducta, seré, ya no seré solo un cliente del banco, sino que seré un buen cliente del banco, un mal cliente del banco. Eh, y así voy construyendo mi identidad, ¿no? Y mi reputación. Lo mismo en el colegio. Al principio yo era una persona de cierta edad y demás. Cuando me anoté en un colegio pasé a ser alumno de ese colegio. Nuevamente, depende de cómo me vaya en el colegio, seré un alumno con buenas notas o un alumno con malas notas. Y todo eso va de alguna manera construyendo mi identidad, que son todas las características que me hacen único. Eh, Eso en el mundo físico será mejorable, pero lo tenemos y tiene un atributo que es clave en todo esto, ¿no? Es portable. Es decir, yo tengo mi pasaporte y con mi pasaporte lo puedo usar en muchos lugares. Algo tan simple como eso, en el mundo digital no existe. En el mundo digital, eh, yo, el mundo digital está construido como en burbujas, ¿no? Eh, si yo quiero interactuar con
Amazon, tengo que pasar por un proceso de registro en Amazon, de identificación y demás, y termino con un usuario y una password de Amazon, que solo me sirven para Amazon. Si yo quiero usar esa identificación en otro lugar, me van a decir, acá no sirve. En Uber te tenés que volver a crear tu usuario y password. Entonces, la portabilidad en el mundo digital es prácticamente nula, eh, a excepción de algunas cosas como logueate con Facebook o logueate con Google, pero que se remiten estrictamente, en el mejor de los casos, se remiten estrictamente a esa propiedad, que es que eso pueda tener un usuario y password, que sería lo más aproximado que podríamos tener a un pasaporte en el mundo digital. En el mundo físico, yo cualquier credencial, cuando obtengo mi título universitario, mi título secundario y demás, es portable. De hecho, me lo dan a mí, lo tengo yo. Y, eh, y lo puedo usar en donde quiera o donde necesite. Bueno, nuevamente, ese tipo de cosas en el mundo digital es prácticamente inexistente. Eh, entonces, eh, eso, bueno, hace rato que ya la industria tecnológica por un lado, pero los estados por otro, reconocieron la necesidad de tener en el mundo digital los elementos que hoy tenemos en el mundo físico. Eh, y a partir de ahí se empieza a trabajar en estas ideas de las identidades descentralizadas, como decía al principio, en algunos casos, muchas veces llamadas identidades autosoberanas, que para mí es una mala traducción del inglés. En inglés es Self-Sovereign Identity, esto se traduciría como identidad autosoberana, identidad autogestionada. Pero bueno, son todos términos que definen esto. Eh, Ahora, identificada la necesidad, el segundo paso fue empezar a buscar formas de implementar esto, pero a escala global, porque si estamos hablando de portabilidad, eso significa que si, no sé, la Unión Europea me da un pasaporte, yo soy ciudadano italiano, y me dan el pasaporte italiano, la Unión Europea, y estoy entrando en el aeropuerto de Buenos Aires, Migraciones debería poder recibirme mi pasaporte digital de la misma forma que hoy me recibe mi pasaporte físico. Eh, entonces, en la implementación aparece un desafío gigante con la portabilidad, que tiene que ver con que esto tiene que ser a escala global, pero además si pensamos en la cantidad de documentos, credenciales, todo lo que debería abarcar, estamos ante un emprendimiento de una escala que es inmensa, ¿no? Que por otro lado no es la primera vez que la humanidad hace algo así, ¿no? Por ejemplo, en Internet se logró llegar a tener eh, estándares y formas de operar que son interoperables o que pueden funcionar a escala global. Entonces acá es cómo crear un estrato de identidad, un layer de identidad eh, para el mundo digital, lo cual equivale a decir para el Internet, eh, que sea de escala global y que pueda acomodarse a una multiplicidad de factores. Y,
y ahí no es necesario ponerse muy creativo respecto de cuáles serían los ámbitos donde se podría crear esto. Y los ámbitos son los mismos que han dictado otros estándares y otros elementos que después se escalaron a nivel global dentro del mundo digital. Y esos son organizaciones como el W3C, como el IETF, como OpenID Foundation y demás, que